Entonces ahora vamos a tratar de entender cuál es el paso de la noción de prejuicio o del problema de los prejuicios a el problema de la violencia. Es probable que uno pueda pensar que hay violencia en todos los prejuicios en la medida en que uno está cometiendo un acto de imposición de ciertas características sobre las personas y las impone sin preguntarle a las personas si les parece o no y actúa acorde con eso. Pero no todos los prejuicios se actúan de manera violenta. Entonces la pregunta es ¿cuándo y por qué o cómo un prejuicio se vuelve violento y sobre todo se vuelve violencia física? Eso tiene que ver con algo que es muy importante, y es que de cierta manera estamos acostumbrados las condiciones de la vida en muchos sentidos emocionalmente y materialmente son precarias. Y lo que la naturaleza humana tiende lo que los seres humanos tendemos a establecer es un cierto orden y una cierta comodidad en la manera como vivimos. El mundo en épocas diferentes era mucho menos variado, había muchas menos formas de comunicación, había mucho menos formas de intercambio. Entonces lo diferente aparecía menos. Eso no quiere decir que el prejuicio es algo nuevo, pero sí es verdad que estamos viviendo en un mundo que nos enfrenta a un movimiento y a una cierta incertidumbre mucho mayor que en otras épocas. Y esta situación es una situación que genera de cierta manera una obvia ansiedad, porque vivimos en la incertidumbre, vivimos en muchos tipos de incertidumbre. Lo que el prejuicio hace en esos espacios de incertidumbre es generar una cierta rigidez para tratar daría el ejemplo de tapar el sol con las manos, que es evitar que las cosas cambien, y confundir el cambio con el desorden. Entonces, cuando uno ve la diferencia, cuando uno ve que hay gente de otra raza llegando al barrio, cuando uno ve que hay gente con otros gustos o con otras decisiones sobre su sexualidad distintas a las que tiene la gente con la que uno vive, eso aumenta a construir la sensación de incertidumbre. La mente del terco, que es la mente del prejuiciado, tiende o bien a negar, a no ver o a destruir la diferencia, creyendo que tratando de detener el movimiento va a tener un mundo más seguro y culpando a quien es diferente de cualquier tipo de desorden. El ejemplo más clásico es el ejemplo de cómo en las crisis económicas hay muchos ataques violentos contra los inmigrantes, pensando que los inmigrantes le están quitando el trabajo a las personas que son naturales del lugar, y no hay, digamos, una crítica realmente a la estructura económica capitalista, sino que se piensa que el que llega de afuera es el que viene y me quita el trabajo. Entonces, el problema de la diferencia, unida al problema del prejuicio, tiene que ver en la mente del prejuiciado con simular una comodidad que implica no abrirse a la diferencia. El paso entre el prejuicio y la violencia es cuando o bien la persona quiere explotar al otro y someterlo a partir del prejuicio, porque el otro de alguna manera le sirve, entonces le interesa mantenerlo subordinado, pero activo para mí mismo, y esa es una forma en la cual el prejuicio se vuelve violento. El ejemplo clásico es la esclavitud en los Estados Unidos, en donde los esclavos representaban una funcionalidad, tenían unos beneficios para los dueños de los cuerpos,
en la esclavitud, siempre y cuando se mantuvieran subordinados. A eso es a lo que yo he llamado el uso jerárquico de la violencia. La violencia prejuiciada se ejerce ahí para mantener al otro subordinado. De cierta manera, la violencia contra las mujeres está en el mismo orden, que es el orden de: está muy bien que usted esté al frente mío, yo le reconozco, pero siempre y cuando mantenga el nivel de inferioridad. Cualquier ejercicio para salir de la inferioridad se ve como una amenaza al privilegio, se ve como una amenaza al orden del mundo, y por lo tanto tengo que usar la violencia para acordarle y mandar un mensaje de subordinación. Pero hay otra forma en la cual el prejuicio se vuelve violento. El prejuicio se vuelve violento también cuando el otro, yo no lo necesito ni me representa, no solamente no me representa ningún potencial beneficio, sino que me representa una amenaza de destrucción de ese orden que yo me he creado como necesario en el mundo. El ejemplo clásico es el ejemplo del holocausto judío, del holocausto nazi contra los judíos, en donde, a pesar de que en muchos de los campos de concentración se usó mano de obra de las personas para mantener el orden del lager, del campo de concentración, la finalidad de la solución final era eliminar una raza y sus aliados. Ahí no había ningún tipo de beneficio permanente que se quisiera mantener, y es lo que yo me he dado en llamar el uso excluyente de la violencia. Es una violencia que se ejerce para eliminar al otro. Esos son, digamos, los momentos en que las condiciones de la diferencia se exacerban hasta tal punto que hay que marcar una diferencia, o bien manteniendo al otro subordinado o bien eliminándolo. Es muy interesante que pensáramos nosotros en nuestras propias sociedades cuando, primero, cuáles son los prejuicios; segundo, cuando ciertos grupos se vuelven tan amenazantes que vivimos cómodamente en un uso jerárquico de la violencia. Las estadísticas de violencia contra las mujeres en Colombia son muy complicadas, y en la zona Caribe muy complicadas. No tengo en este momento las estadísticas exactas, pero digamos, hay documentación fuerte sobre eso. Sería muy interesante que viéramos cuándo y qué tipos de prejuicios están en nuestras sociedades funcionando. Ahora, esa distinción entre un uso jerárquico de la violencia y un uso excluyente de la violencia, con el caso, digamos, los ejemplos específicos de la violencia doméstica o la violencia racial dentro de la esclavitud, o el ejemplo del holocausto judío y la violencia excluyente, no son absolutos, son solamente elementos que nos permiten pensar cuándo cierto tipo de comportamientos se someten para la subordinación, y cuándo se vuelven frente a nuestros ojos sometidos a algo que apunte hacia su eliminación. El caso de la población LGBT ocupa ambos momentos dependiendo los contextos. Pero si uno tuviera que encontrar un ejemplo específico del uso excluyente de la violencia, podríamos traer el ejemplo de, yo diría, las mujeres trans en ciertos grupos. Porque básicamente, aunque sufren violencia discriminatoria en la medida que son explotadas, el interés último realmente tiende a ser que desaparezcan. Sobre todo si algo sucede en el proceso que hace que el uso o la utilización de sus cuerpos se haga público. Es decir, las mujeres trans, especialmente si ejercen la prostitución, tienen clientes, y tienen clientes que no se consideran a sí mismos personas heterosexuales, pero imponen el prejuicio sexual de considerar a las mujeres trans algo distinto a una mujer. Por lo tanto, aunque ejercen, digamos,
ganan o tienen privilegios o disfrutan del servicio de estas mujeres que se dedican a la prostitución, las eliminan y las atacan y las quisieran eliminar del lugar si por algún motivo se llega a saber que han hecho uso de sus servicios. Ahora bien, hay muchas violencias en nuestra sociedad. En cada sociedad hay muchas violencias. Algunas son del orden de la discriminación, de la jerarquía, de la subordinación. Otras son del orden de la exclusión. Hacer ese análisis es muy interesante porque es un análisis que le daría a cada sociedad el nivel de tolerancia o intolerancia y respeto que tiene por diferentes características de su entorno. Sin embargo, este no es el lugar para que yo lo pueda hacer extensivamente. Simplemente eso es una herramienta que nos permite pensar que no siempre que uno está hablando, por ejemplo, de discriminación, está hablando de todos los prejuicios. Hay prejuicios que no quieren discriminar, hay prejuicios que quieren eliminar, y eso no es lo mismo. Hay prejuicios que quieren que el otro se mantenga subordinado, pero hay prejuicios que quieren que el otro desaparezca del entorno. Y en un espacio como el nuestro, en un país como el nuestro, atacado por tantas violencias, ese tipo de elemento podría ser muy interesante para discutir. Ahora bien, el tema que continúa en esta charla, en el orden y repito el orden de lo que hemos hablado, hemos definido qué es el prejuicio, cómo opera, hemos hablado de cómo el prejuicio se vuelve violento a partir de la necesidad de subordinar o eliminar la diferencia. Y ahora tengo que decir algo más, y es que a pesar de que nos parezca que las violencias siempre deberían ser no toleradas, hay ciertas violencias que se vuelven delitos y hay ciertas violencias que nunca se tipifican o nunca llegan a volverse espacios tocados por el derecho.